Joe Simpson tenía 25 años cuando decidió escalar el Siula Grande, una montaña de más de 6 kilómetros de altura junto a su compañero Simon Yates. La travesía sería un desafío brutal. Escalarían por la cara oeste de la montaña, una sección que hasta el momento nadie había logrado conquistar. Alpinistas de distintas partes del mundo lo habían intentado, quedándose a mitad del camino, congelados en la montaña para siempre. Sin cuerdas fijas y sin radios, los dos amigos partieron hacia su destino. Escalar el Siula Grande es una travesía que únicamente los profesionales más temerarios se atreven a soportar. Subieron con piolets y crampones, asegurando cada paso en hielo vertical. Para beber, derretían nieve con un hornillo. Comían carne deshidratada y chocolate para no perder energía. Por las noches dormían sobre la nieve en tiendas mínimas, soportando temperaturas de menos 20 grados Celsius con ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Sin nadie que los esperara abajo, solo con sus mochilas y la voluntad de tocar lo imposible, alcanzaron la cima del Siula Grande después de 3 días, exhaustos pero con vida. El descenso comenzó de inmediato. No había margen para relajarse. El clima se volvió inestable, la nieve más profunda y la visibilidad casi nula. Fue durante una de esas bajadas, mientras caminaban por una cresta angulada, que Joe cayó. Su pierna se dobló con violencia. El sonido fue seco y reconocible. Se había fracturado la tibia, en una rotura limpia pero expuesta. El dolor fue inmediato y brutal. En condiciones normales, una lesión de ese tipo en esa altitud es una muerte segura. Y con el clima empeorando a cada segundo, sus probabilidades de sobrevivencia eran casi inexistentes. Simon no lo abandonó. Con un sistema improvisado ató una cuerda alrededor del cuerpo de Joe y comenzó a bajarlo sección por sección. Cada tramo de 45 metros se convertía en una lucha. Joe apenas podía mantenerse consciente. Simon descendía a ciegas, sin saber dónde terminaba el siguiente borde. En uno de esos tramos, Simon perdió el control de la cuerda. Joe cayó. Quedó colgando en el vacío, suspendido sobre una grieta sin poder subir. La cuerda no daba más. Simon no dejaría caer a su amigo al vacío. Aguantó el peso durante casi 1 hora. Sus piernas se enterraban en la nieve. Sus manos sangraban por el roce. No sabía si Joe estaba vivo. Comenzó a llamarlo con todas sus fuerzas, pero no podía escucharlo ni verlo por la intensidad de la tormenta. Solo sentía el tirón constante de algo que no respondía. Fue entonces que Simon, después de 1 hora, tomó una decisión de vida o muerte. Cortó la cuerda. Joe cayó por más de 20 metros, el equivalente a una torre de 7 pisos de altura, directo al interior de una grieta. El golpe lo dejó aturdido, pero con vida. El silencio era absoluto. No había salida visible, pero podía ver una luz filtrarse desde arriba. Las paredes de hielo eran completamente verticales. Durante horas permaneció inmóvil, preguntándose qué hacer, si esperar, luchar o rendirse. Con el resto de voluntad que le quedaba, comenzó a arrastrarse con los codos, hasta que logró encontrar una pequeña rampa que lo llevó fuera de la grieta. La siguiente parte fue inimaginable. Solo, con la pierna rota, una fractura expuesta, sin agua y sin comida, comenzó a descender campo a través. No tenía mapa, no tenía idea si estaba avanzando hacia el campamento o lejos de él. 48 horas después, Joe no sabía si volvería a ver a su familia, pero se negaba a desaparecer como un número más en la montaña. Siguió avanzando. Se arrastró sobre piedras y nieve, con la pierna colgando como un peso muerto. Metro a metro, el dolor y el esfuerzo por seguir adelante era insoportable. Cuando el cuerpo no podía más, dormía a intervalos breves, encogido entre rocas heladas, usando su mochila como abrigo. Para hidratarse masticaba nieve, aprovechando el escaso calor que su cuerpo perdía lentamente. No comía. No había comida ni alguna forma posible de hacerla o encontrarla. La montaña era un mar cubierto de blanco absoluto. Al tercer día, la fiebre le nublaba la vista.
y por ratos se desmayaba despertando sin saber cuánto tiempo había pasado, sin saber si el camino que recorría era el correcto. Por momentos escuchaba voces que nadie emitía y veía figuras humanas en la distancia, sombras que se desvanecían después de tan solo un segundo. El sol y la noche lo confundían. Seguía moviéndose, pero ya sin memoria del trayecto. Eventualmente, al cuarto día, alcanzó una zona baja cerca de Glacier y escuchó un sonido, un eco familiar. La voz de Simon en la distancia. Simon había descendido al campamento base, donde se encontraba con otro alpinista que los estaba acompañando como apoyo. Estuvo recuperándose y planeando la retirada. No estaba activamente buscando a Joe, debido a las condiciones extremas, ya que después de su caída en la grieta, consideró que no había forma humana de que Joe hubiese sobrevivido. Joe apenas pudo emitir un grito. Simon lo escuchó. Habían pasado más de 4 días desde que cayó por aquella grieta en la montaña. Lo evacuaron al día siguiente. Su pierna tardaría más de un año en recuperarse, pero su historia se convertiría en uno de los testimonios de supervivencia más impactantes en la historia del alpinismo. Joey no volvió a escalar con Simon, pero jamás lo culpó. Sabía que cortar la cuerda no fue traición, sino el único gesto posible para que al menos uno de ellos regresara con vida. Joey volvió a casa con el alma y la pierna hecha a pedazos, pero con una certeza muy en claro. Ambos hicieron lo único que podían haber hecho para volver a ver una vez más el amanecer.